Dígame. ¿Se observa? Sí, súper. ¿Se ve? ¿A quién no se le ve? Ya, ¿alguien me puede dar la experiencia de alguien tiene un globo a mano que lo haya tomado? ¿No? Ya, no importa. Entonces, pensemos, recordemos, cuando nos celebran los cumpleaños y adornamos un poquito la casa. Aplico la fuerza, todos aplicando la fuerza como si estuviéramos inflando el globo. Eso, Ian. Aplico la fuerza. Inflé ese globo, pero no le hice nudo. ¿Qué pasa si yo lo suelto? ¿Qué pasa con ese globo al soltarlo? Se va el aire. Volando. Se sale volando, profesora. Sale volando. Por toda la casa hasta Desinflarse. Profesora, yo tengo un globo. hasta desinflarse. Profesora, yo tengo un globo. ¿Ya qué lo tiene? La Fabiana tiene un globo. Ya, ahí. ¿Qué pasa, Fabiana? Suéltalo. ¿A Se le dónde va el mandó aire. este globo? Ya, Se ¿qué le va el podemos decir entonces de la experiencia de los globos? ¿Qué pasa con el globo, Fabiana? Que se le va el aire. Ya, se va el aire. ¿Qué más? ¿Qué? ¿Qué más pasa con el globo? Todos hemos inflado globos. Que el viento ejerce fuerza. ¿El viento ejerce la fuerza? No. El aire. ¿Ya? Se cambia de tamaño. Yo. ¿Ya? ¿Qué más pasa? Cambia su forma. ¿Ya? ¿Cómo, Ian? Cambia su forma. Ya, primero, ¿cierto? Ya. Vámonos haciendo por orden. Introducimos lo que hizo la Fabiana. Introducimos aire al globo. ¿Qué pasa con el globo? Cambia, ¿cierto? Su estado de estar, ¿cierto? Pequeñito a un estado más grande. Cambia más que su estado, su forma. ¿A qué forma cambia? De ser pequeño a estar inflado, ¿cierto? Que eso está con aire por dentro. Luego, el experimento dice, suelta ese globo. ¿Qué pasa al soltar el globo? Porque yo al introducir ese aire fui produciendo aquella fuerza. Soplo, ¿cierto? Aplico el aire con la fuerza. Al soltar el globo, va a botar ese aire que yo introducí. ¿Y qué pasa con el globo? Vuelve a su misma forma. Sí. Al soltar el globo, entonces, sacamos el aire que introducimos, ¿cierto? Y este vuelve a su misma forma. Bien.
¿Y qué pasa cuando le agregamos mucho más fuerza en el aire? ¿Qué puede pasar con el globo cuando excedemos esa fuerza? ¿Con qué nos podemos encontrar? Se revienta. Se revienta el globo y después que se reventó, vuelve a su forma. ¿Puede volver ese globo a la forma que él tenía en un principio? No, profesora. No, ¿cierto? Entonces, yo a través de la experiencia puedo ir optando a diferentes formas. Puedo, ¿cierto? Era lo que hablábamos anteriormente, que la forma, ¿cierto?, de dicho elemento puede ser alterada, puede cambiar, puede tomar otra forma e incluso ya no vuelve a su mismo estado. Bien, ¿quién me iba a hablar? Profesora, Sí, lo que pasa es que a nosotros la Tonka me parece que me estaba hablando, pero no la escucho. No la escucho. ¿Alguien me iba a hablar? Hola, Astrid. profesor, Dime, Tonka, estoy esperando. es que me silenciaron. Lo que pasa es que a nosotros se nos quedó pegado ¿Ya? y nos tuvimos que salir entonces y no sabemos lo que hicieron. Estamos hablando de la experiencia de lo que pasa con Y los entonces no globos. sabemos lo que hicimos. Seguimos escribimos Estamos todo compartiendo. esto o dijeron más cosas. No, solo esto, estamos hablando de la evidencia, Tonka, de cuando tú tienes un globo y aplicas la fuerza del aire, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando introducimos el aire al globo? Cambia su forma de ser pequeño a estar inflado, ¿cierto? Pero al soltar el globo, sacamos el aire que en un momento lo introducimos y este se vuelve a su misma forma. Y yo les hice la pregunta, ¿qué pasa si al introducir mucho aire, qué va a pasar, verdad? ¿Qué va a pasar si introducimos aire? ¿Qué va a pasar en su momento? ¡Pum! Se revienta y este vuelve a la misma forma. No, dicen los compañeros, no, porque está roto, ¿cierto? Muy bien. Otra evidencia que podamos compartir. El del elástico. ¿Quién tiene un elástico? ¿Quién pudo conseguir un elástico? ¿No? Yo tengo. Ya, profesora, ya tengo. Ya, el elástico. También tengo un elástico. Ya. Estiren el elástico, estiren el elástico, estiren, 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 estiren y vuelvan, estiren y vuelvan. Estiren y vuelvan, estiren y vuelvan, estiren y vuelvan. Ya, ¿qué tipo de fuerza me encuentro haciendo en este momento? Contacto. Fuerza por contacto. Fuerza de contacto. Fuerza por contacto, bien. ¿Cierto? Tengo, ya. Y si yo mantengo mucho rato este elástico, lo tomé, ¿qué pasa con el elástico? ¿Vuelve a su forma? Cambia la forma. Cambia la forma. ¿Y qué forma obtiene? Entonces, aplicamos fuerza de contacto. Estiramos el elástico durante unos
vamos a poner un poquito más, unos 10 minutos aproximado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con mi elástico? ¿Qué pasa con la forma de mi elástico? ¿Cómo podemos dar a conocer eso? ¿Quién me va a decir la respuesta? Según las evidencias que nosotros hemos vivido. Se vuelve más largo. Se vuelve más largo. Quiere decir que de pasar a medir más poco, ahora, ¿cierto? Mide mucho más. Se cambia la forma. Bien, Diego, yo tengo elástico, pero no lo puedo mostrar ya. Bien. Y si yo juego todo el rato con el elástico, mucho rato con el elástico, todo el día estoy jugando y pum, entre que una fuerza, ¿qué va pasando con este elástico? ¿Se va poniendo más grueso? ¿O Así, así como sepan nosotros. qué va pasando con este elástico? Se Pone más estira. texto. ¿Y qué puede llegar a pasar con el elástico si nosotros todos los días le dedicamos 10 a 15 minutos a nuestro elástico? Me voy a sentar, ya. Astrid, estira tu elástico. Estoy toda la clase con el elástico, ¿cierto? Dale, dale. Eso, bien, Fabiana, vamos. Estoy con el elástico. Y le doy todos los días, le doy un uso. Todos los días. Mira cómo se agrandó el elástico de la Astrid. Y todos los días estoy con un uso. ¿Qué puede pasarle a nuestro elástico? ¿Qué le puede llegar a pasar a ese elástico si yo le doy todos los días? ¿Cómo, Ian? Puede Se golpear. va a romper. Entonces, su forma, ¿cierto? Ya va a ser distinta. Bien, Bernice. Se agranda tanto que en un momento el elástico se llega a romper. Entonces usted va a anotar en su cuaderno. ¿Qué pasa con mi elástico? ¿Cierto? Me quedó la letra muy chica. Cambia su forma, ¿cierto? De manera gradual. ¿Por qué gradual? Porque se puede, lo va a ir cambiando de a poco, ¿cierto? Todo. Pero si yo le dedico todos los días una fuerza, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Esto terminará rompiendo, lo que hará que mi elástico... Profesora, Dígame. puso mal una pregunta. ¿Cuál? Mal. Donde dice ¿Minutos? la forma de mi elástico, puso doble L. Ah, ya lo vi, gracias. Entonces, se termina rompiendo, lo que hará que mi elástico cambie su forma. Pero al cambiar su forma, en el caso entre el globo y el elástico, si yo tanto desgaste, mi elástico se rompió, ¿cierto? Todo. Pasa lo mismo con el globo, ya no tiene más uso o se puede volver a reutilizar. Bien, Diego, se termina rompiendo. Pero, por ejemplo, el ciclo termina del elástico, ya no se puede volver a usar o lo podemos reutilizar. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Que se puede volver a reutilizar, profesor. Sí, Martín, ¿por qué?
Porque se le puede hacer un nudo. Exacto, a diferencia del globo, ¿cierto? A diferencia del globo, que ya no va a tener, ¿cierto? El mismo, lo mismo que utilizamos, ¿verdad? Ya no va a tener, porque el globo, su función, ¿cierto? Es un adorno para un cumpleaños, para una fiesta, donde yo aplico la fuerza del aire, ¿verdad? Todo. Pero si apliqué mucha, esta fuerza, ¡pum!, se reventó, dijimos. Entonces, esta ya no va a cumplir la misma función. En cambio, el elástico, ¿cierto? Claro, lo estiro, mi fuerza, ¿cierto? De roce, lo estiré, uy, cambió su forma, quedó más grande, ya, el desgaste, pum, se rompió. Pero, ¿cierto? Lo que hacemos la mayoría, le podemos hacer un nudo, como decía el Martín, ¿cierto? Algo, y este va a volver a poder utilizarse. Quizás no con lo mismo cuando un objeto está nuevo, pero sí me permite, ¿verdad?, seguir trabajando con él. ¿Ya? Cuando nosotros vamos aplicando las fuerzas, cuando nosotros trabajamos, ¿cierto? La semana pasada con los imanes, ¿cierto? Al trabajar con el imán, mi objeto, ¿tenía algún cambio? ¿Produce algún cambio la fuerza magnética en el objeto? Aparte de ser trasladado, aparte de ser atraído, porque la fuerza magnética me está atrayendo, ¿cierto? Lo que yo estoy trabajando. Entonces, mi pregunta es, ¿la fuerza magnética le produce algún cambio, llamémoslo físico, a nuestro objeto? No. No, ¿cierto? Bien, Matías. ¿Por qué no? Bien, Diego. ¿Por qué no, Matías? ¿Por qué no le hace cambio físico como quizás lo hace el de roce que estamos estirando, estirando y estirando? ¿Quién me va a responder? ¿Quién me va a responder? ¿Por qué no? No tiene cambio físico. No tiene ya bien. Porque es de metal y es duro. Claro, porque solamente me lo está atrayendo, ¿cierto? Me atrae ese objeto que yo quiero, me lo atrae, entonces no va a cambiar de lugar, ¿cierto? La fuerza magnética, ¡pum! Tengo el imán y lo atrae. En cambio, ¿cierto? Acá yo aplico mayor fuerza, entonces en lo magnético, ¿quién es el que realiza la fuerza? El imán. El imán, nuestro contacto, ¿cierto? No es menor porque nosotros sujetamos el imán y el imán atrae el objeto, ¿verdad? Bien, tenía listo el libro y como se me salió, lo estoy. Vamos a trabajar entonces. Tenemos la evidencia, ¿verdad? Del globo, de lo que sucede con el globo y de lo que sucede Profesora, me lo puedo ahí un poquito que no alcancé a escribir algo. con el elástico. Profesora, me tengo que salir un poquitito porque el computador está sonando mal. Ya está. Entiendo, no se preocupen. Mire que la tecnología, ahora que la tenemos que usar, nos falla. Ya, acá tengo entonces, nos vamos. A la página 186.
Página 186. Perdón, ya, la 186 ya la habíamos visto un poco. La 188, es que acá me quiero detener, en la 188. ¿Ya? 188. ¿La puedo compartir? Profesora, Para que la pueda ver la Astrid. ¿Cómo? Para que No, la pueda ver la Astrid. Ya, construyendo instrumentos tecnológicos. Vamos a poner en la parte de arriba, ¿cierto? Nuestra fecha del día de hoy. Dice, Emilia y Juan desean pegar afiches que han confeccionado para la clase de ciencias en una viga del techo. Se les ocurrió que la solución más sencilla era amarrar el afiche a una cuerda, pasarla sobre la viga y tirar de ella con fuerza, tal como muestra la imagen. Y ahí están los niños, ¿cierto? Van a pasar, ¿verdad? El hilo todo dice, ¿qué fuerza ejercida sobre el afiche están contrarrestando los niños al tirar la cuerda? ¿Qué creen ustedes que va a pasar, cierto, cuando ellos tiren la cuerda? Porque ellos quieren lograr tirar el afiche para que éste quede colgado. ¿Qué fuerza ejercida sobre el afiche están contrarrestando, que no les va a resultar, que es algo contrario, los niños al tirar la cuerda? ¿Se les puede romper la cuerda, profesora? Ya. Se les va a romper la cuerda, ya. ¿Qué más puede pasar? Imagínate, Astrid, que tú vas a tirar ese elástico y lo quieres dejar colgado con tu afiche. ¿Qué más pasa? Dice el Diego que se caen. ¿Ya? ¿Qué más va a pasar, la Irana? sube el cartel. Ya, yo tiro el cartel, dice. ¿Qué fuerza ejercida sobre el afiche están contrarrestando? ¿Qué dice la fuerza de gravedad cuando yo tiro, por ejemplo, un objeto hacia arriba? ¿Quién la trae? Caída. Es la tierra. Exacto. Entonces, ellos, ¿en qué fuerza no están pensando que qué opción se va a estar dando? Es la fuerza de gravedad. Exacto, entonces anotamos la fuerza de gravedad porque ellos van a lanzar el objeto, pero este va a ser atraído. Bien, ¿crees que el uso de la cuerda facilite la tarea de levantar el afiche? ¿Crees que el uso de la cuerda facilite la tarea de levantar el afiche? ¿Qué creen ustedes? Sí. ¿Que sí? ¿Por qué, Ian? El Diego dice que no. ¿Por qué el... Porque se suben más fácil. Ahora no entiendo. Profesora, Estamos hablando de la página, Melanie, estamos observando lo que dicen los niños, que Emilia y Juan van a pegar el afiche que han confeccionado para la clase de ciencias en una viga del techo. Se les ocurrió que la solución más sencilla era amarrar el afiche a una cuerda, pasarla sobre la viga y tirar de ella con fuerza. La van a lanzar, la van a tirar de tal forma como muestran las imágenes. ¿Cierto? Y ahí están tratando de poner. Estamos respondiendo a eso, Melanie. Simplemente a lo que están haciendo los niños. Y decimos que la fuerza que ellos no están pensando es la de gravedad, porque si tú lanzas un objeto, ¿cierto? Si este no queda puesto, cae de inmediato. Si yo lanzo el stick, cae. Entonces la letra B dice, ¿crees que el uso de la cuerda facilita la tarea para levantar el afiche?
Y el Ian dice que sí y el Diego dice que no. Claro, veamos las dos partes. El Ian dice que sí, que también tiene razón. ¿Por qué? Porque ellos ponen el afiche, ponen la cuerda al afiche para que éste pueda quedar colgando, ¿cierto? Les va a facilitar porque, ¿cierto? Ellos lo quieren colgar. Independientemente de la forma como ellos lo quieran, ¿cierto? ¿Verdad? Hacer, lanzándolo, subiéndose a una escalera, etcétera. Pero a lo mejor también existen otras cosas que uno pega, ¿cierto? Que puede pegar un afiche y lo puede pegar. Hasta ahí, claro, ¿cierto? Vamos bien. Entonces usted va a poner lo que usted cree. ¿Crees que el uso de la cuerda facilita la tarea de levantar el afiche? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Ahí No estamos entiendo en el libro. La Astrid puede poner desarrollo, página 188. La Astrid, desarrollo, página 188, letra A, ¿cierto? Que se salta en el tema de la fuerza de gravedad. Letra B, ¿cierto? Lo que usted cree, que si la cuerda le va a ayudar o no le va a ayudar. Profesora, no entiendo la. ¿Qué página era, profesora? No entiendo la palabra. La A, Melanie, ¿qué pasa si tú lanzas un objeto? Se cae, se Ya, cae. ¿qué tipo de fuerza hemos visto cuando un objeto es atraído? ¿Cuál era? Si yo lanzo, ¿cierto? Que no se sostiene, se cae, ¿qué tipo de fuerza fue esa? Alta, fuerza por contacto. Ya, es una fuerza por contacto, pero que también conocemos por la fuerza de gravedad. Recuerde que lo vimos, fuerza de gravedad, que los objetos, que es la ley de Newton, donde habla, ¿cierto?, de los cuerpos que están en inercia, que estos son atraídos por la Tierra. Por eso a los niños se les cae el cartel y no queda, ¿cierto?, en la viga como ellos quieren. ¿Se entiende? ¿Qué objeto tecnológico te gustaría construir? Piensa en uno cuya función dependa de la fuerza. ¿Qué objeto tecnológico les gustaría realizar que tenga que depender de la fuerza? Catapulta. ¿Cuál, Ian? Catapulta. Ya. Anótalo ahí en su libro entonces. ¿Qué tipo de objeto tecnológico les gustaría trabajar? Dice, actualmente existen muchos instrumentos tecnológicos que necesitan fuerza para funcionar. Algunos de ellos emplean mecanismos muy sencillos que nos permiten solucionar problemas cotidianos. El funcionamiento de muchas herramientas se basa, ¿cierto?, en los efectos que producen las fuerzas en los cuerpos. Por ejemplo, el dinamómetro, un instrumento tecnológico que permite medir la magnitud de la fuerza, peso, depende de su funcionamiento, de la capacidad elástica de ciertos materiales. Y acá era donde yo les quería mostrar, ¿cierto? La idea hubiese sido hacerlo de manera presencial, pero es lo que nos tocó, ¿verdad? Donde yo acá fabrico, ¿cierto? Y tengo diferentes, ciertos resortes. Si nosotros trabajamos con un resorte más pequeño y yo pongo un objeto que me va a ayudar a medir el peso y la fuerza, ¿se dieron cuenta de esto? Que acá puedo medir fuerza y peso a la vez. ¿Por qué? Porque usted sabe cómo vienen los resortes. Ustedes han visto resortes. Melanie, tu audio me está acoplando, hija. Sí, me dice Elian. Los demás, ¿han visto resortes? ¿Cómo vienen los resortes?
con una cuerda y ahí pones la cuerda, Profe, yo tengo un ahí resorte lo a mano. tiras, después lanzas objetos. Fuerte, fuerte. Ya. Como una espiral. A ver, Fabiana, la Fabiana tiene un resorte. Ya, y ese resorte, fíjate tú, Fabiana, si tú le pones un objeto, este se va a estirar, ¿verdad? Sí, Ya, mi pregunta es, ¿los resortes vienen comprimidos o vienen estirados? comprimido. Comprimidos, ¿cierto? Vienen todos juntitos y a medida que yo, como me muestra acá la imagen, se estira. Si yo le pongo un objeto y una esta me va a dejar medir la fuerza, ¿cierto? Y el peso de esta. Y acá, ¿cierto? Nos muestra cómo hacer otros experimentos que hoy en día, ¿cierto? No los podemos trabajar. Otro instrumento tecnológico, por ejemplo, donde aplicamos la fuerza, fíjese acá, son los balancín, ¿cierto? Que estos actúan correspondiente a lo que ejercen la fuerza las personas. Por ejemplo, en un balancín, ¿se puede solamente poner una persona? No, ¿qué pasa si hay una sola persona? Está de un lado y el otro lado está de otro lado, pero no está así como dividido. Una se cae para abajo y donde no hay nada se va para arriba. Exacto, entonces, ¿puedo jugar yo solo en un balancín? No. No, No, ¿por qué? Porque solamente aplica la fuerza una persona. En estos casos es donde se van aplicando, son creaciones tecnológicas, ¿cierto? Que se van produciendo, pero necesitan, ¿verdad?, la ayuda de dos personas para ser usadas. Y acá nos va mostrando, ¿cierto?, cómo han ido a lo largo del tiempo, cómo han ido evolucionando las cosas tecnológicas que yo puedo ir adquiriendo para poder ir obteniendo fuerza. ¿Sí? Ya. ¿Qué van a hacer? Ya nos queda poco tiempo y me lo vamos a compartir en la próxima clase de ciencias naturales para ir ya finalizando un poco. 176 y 177. La 176 y la 177 ya la trabajamos, ¿verdad? Según mi registro. Súper. Sí, profesora. Súper. Ya tenemos. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Va a crear un afiche, ¿cierto? Para reforzar aquellos contenidos. ¿Se acuerdan que yo les dije que les dejé que buscaran aparatos que lancen objetos? ¿Se recuerdan? Que les dejé ahí en la plataforma, en el detalle que sí, ahí Elian está. Que primero Elian, si no es por Elian, no me doy cuenta que le habías subido el material del segundo a ustedes. Entonces, ahí Elian, mi secretario, me sopló que le había subido el material del segundo. Actividad que vamos a crear. Vamos a crear un afiche, ¿cierto? Déjenme, acá lo tengo anotado. profesora, ¿lo vamos a copiar? De aparatos que lancen objetos. Crear un afiche de aparatos que lanzan objetos. Por tanto, estamos hablando de qué tipo de fuerza. Fuerza por
Contacto. Entonces, un afiche, ¿cierto? Donde ustedes van a poner aparatos que lancen objetos y dichos aparatos, ¿cierto? Deben tener su característica, pues. ¿Qué aparato conocemos que lancen objetos? Un resorte. Una onda. Ya, una onda, bien, Ian, los resortes, ya, ¿qué más? ¿Cuál más? Mínimo unos 3 objetos con sus características, que me los van a tener que dar a conocer en la próxima clase, o sea, tiene una semana para hacerlo. ¿Ya cuál más? Un cañón. Un cañón. ¿Qué lanza el cañón, Ian? Bien, Ian. Marco. ¿Qué más? Personas. Marco. ¿Un arco? Sí. ¿Qué lanzan los arcos? Flechas. Ay, mamá. Las flechas. Ahí tengo la fuerza. ¿Cómo aplico la fuerza? Bien, Ian. Bien, bien. Ya estamos expertos en fuerza ya. $23 del 06. El Joaquín Aliaga se conectó. El Lucas no. El Aarón, lo vi al Aarón. Profesora, aquí estoy. La Aquí estoy, profesora. Ahí está el Aarón. La Tonka se conectó, el Joaquín también. profe, no se ve la pizarra. ¿No se ve la pantalla? No, Ahí sí. sí, Tomás González también, el Pedro no se conecta, el Ian sí, la Irana también, el Martín también, el Palavecino. Al Palavecino lo escuché. Lo escuché un rato. Tengo al Brian, la Amanda Zanoja. ¿Se conectó la Amanda? No se ve nada. Todo se ve en blanco. La Amanda. No, escuché a la Amanda hoy día. El Matías sí, el Sebastián Sepúlveda no, la Berni sí, el Giorgio no, el Diego sí, Vicente Vergara no. La Fabiana sí, Antonella Muñoz no, la Melanie Suárez sí. La Melanie está sí. y la Astrid. Ya, mis niños, entonces, ¿qué tienen que hacer? Un afiche, ¿cierto? Cuando ustedes en una hoja de blog, en una hoja blanca, ¿cierto? ¿Qué debo tener presente un afiche? Recuerde usted que en los afiches, ¿cierto? Yo no pongo el dibujo, porque el afiche tiene que llegar hasta mis ojos, tiene que dar a conocer, ¿cierto? Lo que yo quiero mostrar con colores bonitos en una hoja de blog. Si no tiene hoja de blog, ¿cierto? Lo hace en una hoja blanca. Si no puede imprimir o si no tiene recorte, lo dibujo, lo pinto bonito, ¿cierto? Y puedo realizar mi afiche. ¿Sí? ¿Se entiende?
¿Cómo? ¿No escuchaste? Que el afiche, ¿cierto? Sus audios, desconecten los audios. ¿Volvió a su normalidad ese resorte, Fabiana? Sí. ¿Sí? Después que lo estiraste, ¿ya volvió ya? Sí. Bien, bien, súper. Ahí tenemos la evidencia del resorte, ¿eh? ¿Para qué nos sirve? Ya. Decía yo que el afiche, ¿cierto? Es el que le ayuda a mostrar algo donde usted va a tener que poner, ¿cierto? Si no tiene para imprimir, si no tiene esas cosas, usted dibuja. Usted lo pinta con colores, ¿verdad? Algo que me dé a mí a conocer, algo que yo pueda identificar. A eso se refiere el afiche. Entonces usted va a poner como, por ejemplo, el arco, las características del arco, la fuerza que realizo, ¿cierto? Si quiere lo dibuja, porque un afiche no es pura escritura, ¿verdad? El afiche tiene que llevar un dibujo, tiene que dar a conocer, ¿cierto? Lo que yo quiero demostrar. 3 objetos que lanzan, ¿cierto? 3 objetos que lanzan. Ya, mis niños, estamos ultrapasados, pórtense bien, nos vemos mañana en matemática, descansen, no sé si tienen más clase. Yo tengo Tómense algo calentito. Cuídense mucho, que estén bien. Profesora, yo tengo unos diálogos. Chao.